Ok, buenas tardes, casi noches. Muchísimo gusto. Mi nombre es José David Ulloa, consultor de negocios de la empresa Senfoca. Y bueno, la tarde-noche de hoy vamos a estar conversando sobre un tema que es bastante interesante, el tema de administración del tiempo y el tema de algunos consejos prácticos que podemos implementar dentro de nuestros hábitos, dentro de nuestros comportamientos habituales para ser mucho más efectivos y buscar la excelencia en el tema de productividad, ¿no? De mi parte, de verdad, un gusto, un placer poder compartir con ustedes la tarde-noche de hoy. Y bueno, iniciamos porque sabemos que en este caso el tiempo que contamos es un poco limitado. Voy aquí a quitar el video para que ustedes puedan ver mejor la presentación. Ok, vamos a iniciar. Generalmente nosotros solemos decir que hay que ahorrar tiempo, que el tiempo se gasta. Generalmente le echamos la culpa al tiempo de nuestra mala gestión del mismo. Y aquí quiero empezar hablando sobre algunos mitos que generalmente solemos comentar con respecto a que el tiempo es un amo, somos esclavos del tiempo, que el tiempo a veces es el enemigo o que hay que controlar el tiempo. Y lo que tenemos que ser claros es que el tiempo es un factor neutral, ni juega a favor ni juega en contra. Lo que hace que el tiempo pueda eventualmente jugar a favor o en contra es cómo nosotros podamos gestionarlo en el camino. Y aquí quisiera iniciar haciendo una pregunta muy simple. Piensen por un instante, cada uno de ustedes, que yo les entrego en este momento $86,400. A cada uno de ustedes vengo y le entrego $86,400 y les digo que tienen 24 horas para hacer uso de esos $86,400. Ojo lo que estoy diciéndoles. Les doy $86,400, tienen 24 horas para utilizarlos y no pueden acumularlos. Dentro de 24 horas, los dólares que ustedes no utilicen se los quito y dentro de 24 horas vuelvo a darles otros $86,400 para que utilicen en el segundo día. ¿Qué harían ustedes bajo esa premisa? ¿Qué harían ustedes bajo esa condición? Que viene José David y le va a entregar a cada uno de ustedes ese monto de dinero diariamente bajo la premisa de que no se puede acumular, tienen que gastárselo y lo que no se gasten se los voy a quitar cada 24 horas. Muy posiblemente ustedes van a utilizar el 100% de esos $86,400, ¿cierto? Bajo la premisa de que no puedo acumularlos, entonces hay que utilizarlos, ¿cierto? Bueno, $86,400 es el equivalente a la cantidad de segundos que tenemos todos los días. Y la pregunta aquí es, ¿por qué si tenemos 86,400 segundos, en gran cantidad de ocasiones no los aprovechamos de la mejor manera? A veces a mí en lo personal me da un poco de tristeza cuando veo personas que en un fin de semana se hacen una maratónica de Netflix utilizando ese tiempo, ese recurso escaso y viendo 20, 30 capítulos entre el viernes y el domingo para cumplir con 3, 4, 5 temporadas de su serie favorita. No digo que el tiempo de ocio no sea importante también. Lo que digo es que después esas mismas personas nos dicen a nosotros que no tienen tiempo para ejecutar X o Y actividad que siempre han querido. Cuando yo me voy a ver en el tiempo sus hábitos, me doy cuenta de por qué no pueden materializar sus sueños o por qué no pueden llevar a cabo sus proyectos. Desperdician esos 86,400 segundos diarios que tienen en su poder. ¿Acaso Bill Gates, Carlos Slim, Mark Zuckerberg, por decir algunos nombres de personas adineradas, cuentan con más tiempo que nosotros para ellos hacer más cosas que nosotros? Ellos cuentan con el mismo tiempo que usted o que mi persona. La diferencia está en cómo ellos utilizan ese tiempo para poder aprovecharlo de mejor manera y ejecutar más actividades críticas
que van a tener en el camino un impacto en sus resultados y un impacto en lo que quieren materializar. Aquí, antes de continuar viendo el chat, nada más quiero hacer un comentario. Al final del espacio, a mí se me fue decírselos, al final del espacio yo voy a dejar un tiempo de unos 15, 20 minutos para aclarar dudas y consultas. Así que les recomiendo a todos los que nos están escuchando en la charla de hoy que anoten en alguna libretita, que anoten en su blog de notas las preguntas que tengan o las consultas o inquietudes que tengan, y al final yo les voy a indicar el momento donde vamos a abrir el espacio de preguntas para tratar de contestarlas de la mejor manera posible. Eso con el afán de poder avanzar a lo largo de la presentación, poder abarcar todo el contenido que tenemos programado para abarcar en el curso y al final poder dedicar el espacio suficiente a todas las inquietudes e interrogantes que en este instante o a lo largo de las diapositivas se vayan presentando sobre la marcha. Nada más para hacer esa aclaración que se me fue, hago mi culpa, comentarlo al inicio. Volviendo al tema en el que estaba. El tiempo es un factor neutral. El asunto es cómo usted o cómo yo lo utilizamos. Y aquí hay una serie de consejos, hay una serie de prácticas que nos recomiendan los expertos, los gurús en gestión del tiempo, que podemos implementar dentro de nuestros hábitos para ser mucho más efectivos en el mismo. Y la pregunta que podrían hacerse desde ahora sería, bueno, ¿cómo sé yo si realmente yo ya estoy siendo efectivo a la hora de administrar el tiempo o no? Bueno, en esta diapositiva quiero que ustedes se planteen las siguientes preguntas. Si la mayoría de las respuestas a estas preguntas es sí, entonces estamos en presencia de una oportunidad de mejora en cuanto a cómo gestionar nuestro tiempo. Y las leo a continuación. ¿Siente usted que siempre le hace falta tiempo? ¿Siente que tiene mucho que hacer constantemente? ¿Siente o se siente a veces agobiado por todo lo que le sucede en la oficina en cuanto a cantidad de actividades y que no logra cumplir? ¿Siente que la mayor parte del tiempo está enterrado en montañas de papeles, documentos y pendientes? ¿Quisiera tener más tiempo del que dispone para hacer lo que usted realmente quiere? ¿Se pregunta usted si realmente está logrando lo que quiere en su trabajo y en su vida? ¿Le gustaría obtener mejores resultados en relación con el tiempo y esfuerzo que usted invierte en su trabajo? Y la octava pregunta de la diapositiva. ¿Le gustaría descansar o tomar vacaciones o dedicar tiempo libre a actividades, hobbies y pasiones con mayor frecuencia? Como les decía hace un momento, si la mayoría de sus respuestas es un sí, entonces aquí tenemos la oportunidad de mejora y estamos en el lugar adecuado, estamos en un espacio donde vamos a reflexionar un poco sobre cómo podemos utilizar algunos consejos de los que son realmente expertos en esto para la administración del mismo. Dicen por ahí, Sonia dice que 8 de 8, Gerald dice 9 de 8, ¿ok? Perfectísimo. ¿Qué podemos hacer nosotros para gestionar mejor el tiempo? Vamos a ver algunos consejos. Y de hecho, estos consejos que vamos a ver no significa que todos o todas tenemos que aplicarlos al 100%. Mi recomendación en esto siempre es lo siguiente. Trate de adaptar cada uno de estos consejos a como usted se sienta más cómodo a la hora de aplicarlos. Tal vez de los 6 o de los 8 o de los 15 consejos que vamos a ver, hay algunos con los que usted no esté de acuerdo o no se sienta cómodo. Entonces simplemente obviémoslo y tratemos de practicar o de implementar dentro de nuestros hábitos en el día a día con los que nos sintamos un poco más a gusto. Aquí también es un tema de hacer las cosas que nos hagan también sentir cómodos a lo largo del día. ¿Somos dueños de nuestra productividad?, dice la filmina que tenemos enfrente. Por supuesto que sí, somos dueños de nuestro tiempo y existen una serie de técnicas que podemos utilizar para crear nuevos hábitos en nosotros. Y aquí, antes de empezar con los consejos, también quiero recordarles ese viejo y conocido refrán o proverbio oriental que nos dice que para incorporar un nuevo hábito en nuestras vidas necesitamos o requerimos hacerlo 21 veces primeramente para que se conviertan después en un hábito. Las primeras 21 veces va a ser muy difícil porque estamos haciendo algo a lo que no estamos acostumbrados,
Pero luego de repetirlo varias veces, esas 21 ocasiones en las que modifiquemos o creemos o generemos un nuevo hábito o dejemos de hacer un mal hábito, es lo que nos va a dar el paso o es lo que nos va a abrir la puerta para modificar nuestra forma de comportarnos y salirnos de nuestra zona de confort. Así que abróchense sus cinturones porque iniciamos con los consejos prácticos para una mejor gestión del tiempo. Primer consejo, no todo puede hacerse ahora. A veces queremos abarcar demasiado. A veces estamos urgidos por querer hacer 50 cosas a la vez. De hecho, a veces a mí me da gracia cuando en los trabajos dicen multitasking. La persona debe estar adaptada y cómoda para hacer muchas cosas a la vez. Simple y sencillamente el ser humano no está programado para hacer varias cosas a la vez. Y cuando decimos esto, lógicamente habrán personas que dirán, bueno, José, yo sí puedo estar en muchas cosas a la vez. Bueno, usted podrá creer que puede hacer muchas cosas a la vez, pero entre más se diluya, la calidad de la ejecución disminuye. Ojo lo que estoy diciendo. No existen los Rambos, los Superman o las Mujer Maravilla. Entre más cosas usted esté haciendo a nivel de multitasking simultáneamente, así proporcionalmente bajará la calidad de lo que usted esté haciendo o ejecutando en el momento. Necesitamos enfocarnos. La gente que tiene éxito sabe que es imposible hacerlo todo. Pero lo que es más determinante, estas personas saben cómo priorizar las tareas a fin de completar cada día las más importantes, porque no se puede hacer todo. ¿Sí? Es un elemento que quisiera resaltar. Aquí, en este principio, tenemos que priorizar. Construya una lista diariamente de las cosas para hacer y la recomendación aquí radical va hacia, ojalá, haber hecho la lista desde el día antes. Usted puede tener un blog de notas, puede trabajarlo a nivel digital en su tablet, en su smartphone, con alguna aplicación, pero la recomendación es tener una lista de máximo las 10 cosas que usted debe ejecutar al día siguiente. Luego que haga la lista, clasifíquela en dos grupos. Un grupo es el tengo que hacer y el otro grupo es conviene que haga. El tengo que hacer generalmente es lo que debe ir con prioridad dentro de su lista del día siguiente. Y el conviene que haga son actividades que si mañana no las hago, no son críticas y que eventualmente yo podría trasladar para otro día de la semana. Vean que digo máximo 10 cosas en lista. Eso es una recomendación que, por ejemplo, nos da Brian Tracy en uno de sus libros. Aquí se los quiero recomendar de una vez. Le recomiendo un libro de Brian Tracy que se llama Tráguese ese sapo. En ese libro, Tráguese ese sapo, Brian Tracy nos recomienda una serie de estrategias para la toma de decisiones rápida y mejorar nuestra eficacia profesional. En ese libro, él nos menciona que el número 10 para la cantidad de cosas en lista es muy conveniente para nosotros para tampoco saturarnos y agobiarnos con una serie de actividades que al final sabemos de antemano no vamos a poder ejecutar al día siguiente. El tengo que hacer, pueden ustedes planteárselo como lo dice la segunda viñeta en forma de pregunta. ¿Se perjudica en algo mi trabajo, mis colaboradores o mi familia, aunque sea de modo insignificante, si dejo de hacer esto hoy? Por eso es que debemos de ponerlo a nivel de priorización. Y aquí en la tercera viñeta les pongo un ejemplo. Comprar flores para mi esposa podría ser una forma en la que podemos redactar esa actividad para el día siguiente. Pero a veces cometemos el error de ser muy ambiguos o generales a la forma de explicarlo y podríamos anotar ser amable con mi esposa. La acción ser amable con mi esposa es muy vaga, es una acción muy amplia. Eso no es fácil de ejecutar. Ser amable con mi esposa pueden ser 1000 cosas diferentes. No es lo mismo a anotar dentro de la lista de cosas para hacer, comprar flores para mi esposa el día de mañana. Ahí contamos con una acción puntual. Entonces, anote o haga una lista diaria de las cosas que usted debe de ejecutar
y que sean lo más específicas posibles. Esto también acompañado de un checklist donde usted puede ir anotando lo que ejecutó o lo que no ha ejecutado en el día. Esto a nivel de psicología nos da cierto grado de gratificación a la hora de poder ir viendo para las 10, 11, 12 del mediodía que ya hemos cumplido con 3, con 4 o con 5 de las tareas que nos habíamos programado para realizar. A la hora de que yo voy marcando y tachando, por decirlo de alguna manera, las acciones que sí he podido ejecutar, a nivel interior son pequeños logros que me motivan a continuar ejecutando la siguiente lista de tareas. Para mencionar aquí un aspecto un poco jocoso, yo les acabo de mencionar el libro de Brian Tracy de Tráguese ese sapo. Tal vez alguno se asustó o se preguntó, bueno, ¿qué nombre más explícito el tema de Tráguese ese sapo? Brian Tracy también dentro de sus recomendaciones en este libro lo que nos dice es que Tráguese ese sapo consiste en que la tarea más difícil, la más compleja que usted tenga que realizar el día siguiente, trate de hacerla de primero en el día. O sea, tráguese el sapo de primero. Una vez que usted logra ejecutar la tarea más difícil que usted se programó para el día siguiente, el nivel de satisfacción y la facilidad con la que usted ejecutará el resto va a ser mucho más fácil y menos desgastante. De hecho, muchos expertos en temas de neurociencias nos dicen que al principio del día es donde contamos con mayor nivel de energía y por lo tanto se supone que en buena teoría al principio del día es donde contamos con más concentración, con más energía para poder dedicar a las tareas más difíciles. O sea, no procrastine o postergue las actividades más difíciles para el final, sino que todo lo contrario. Tráguese ese sapo de primero. Ya por aquí Gerald nos dice, tráguese ese sapo, está en Amazon Kindle, precio $5. Bueno, yo sin querer fomentar el tema de piratería o el tema de no cumplir con derechos de autor, le diría a Gerald y a otros compañeros que ese libro también está disponible para descargar en Google gratis. Nada más ahí les digo que ustedes busquen en San Google, pero pueden hasta descargarlo gratuitamente. Y al que no quiera leerlo, en YouTube pueden hasta poner audiolibro de Tráguese ese sapo y van a escuchar los audios de alguien narrándoles el libro, ya sea a nivel completo o a nivel resumido, pero hasta en YouTube pueden conseguirlo. Vean la última viñeta de esta diapositiva. Cuando finalice el día, vuelva a la lista y revísela. Cuando le queden actividades pendientes de realizar, simplemente páselas a la lista del día siguiente. Aquí quiero hacer otra observación u otra anotación importante dentro del tema de gestión del tiempo. Y si ustedes ven la imagen que está a un costado de la diapositiva, aquí les hablo o les menciono el principio de Pareto. Me imagino que en algunos casos ustedes ya han escuchado hablar de la ley de Pareto o el principio de Pareto. Pareto fue un economista filósofo, economista, él tenía varias profesiones de hace 150 años, que logró definir o identificar que en muchas acciones de la vida hay una relación de 80-20. Él decía, por ejemplo, que del plato de comida que almorzamos el día de hoy, hay un 20% de ese platillo que nos va a generar el 80% de los nutrientes y el 80% de la energía necesaria y las vitaminas que requerimos para contar con la energía requerida para continuar en el día a día. Pongo otro ejemplo. El principio del 80-20 también nos dice que del mejor 20% de sus clientes se generan cerca del 80% de los ingresos en su empresa. Otro principio aplicado, pero ahora a la gestión del tiempo, que es el tema que nos compete la noche de hoy. La ley de Pareto puede aplicar también de la siguiente manera. De las 8 o 10 horas que usted trabaja diariamente, o de las 12 horas que usted trabaja diariamente, estoy segurísimo que hay un 20% de ese tiempo que es al que a usted le genera el 80% de los resultados. Me explico otra vez. Hay un 20% de su día que es el que a usted le genera el 80% de sus resultados. ¿Ha identificado usted de esa lista de cosas que usted tiene por hacer? ¿Cuál es ese 20% crítico que usted tiene que tratar de resolver en el día para que se le acomode el resto de la agenda o el resto de lo que usted busca a lo largo del mes a nivel de resultados?
Aquí caemos nuevamente en el tema de priorización. No se puede hacer todo, o por lo menos no podemos hacerlo todo ahora. Tenemos que ser muy sabios o contar con el discernimiento suficiente para sentarnos a la hora de hacer esa lista y determinar qué es realmente lo importante y cuáles pueden ser cosas que si no se ejecutan en el día podemos postergarlas para otra ocasión o simplemente para después o en el mejor de los casos delegarla o eliminarla por completo de nuestra agenda. El problema no es del tiempo, es de cómo nosotros acomodamos las actividades en el tiempo, porque todos contamos con la misma cantidad de horas en el día, con los mismos 86.400 segundos que Bill Gates, que Carlos Slim o que cualquier otro magnate o cualquier otra persona exitosa en el mundo empresarial. Una recomendación que quiero darles muy práctica para todos y para todas. Yo en lo personal, José David Ulloa, utilizo la herramienta de Google llamada Google Tasks, la que ustedes pueden ver en la diapositiva en este instante. Google Tasks es una aplicación que ustedes pueden descargar de forma gratuita de sus teléfonos, desde sus computadoras, para todos aquellos que cuenten con un correo de Gmail, prácticamente lo tienen incorporado para poder utilizarlo a lo largo del día. ¿Qué es Google Tasks? Y aquí ni el Banco Nacional ni José David Ulloa recibimos comisión de esto, les repito, es una aplicación gratuita que me ayuda a mí a anotar todas las actividades, la lista de cosas que quiero ejecutar en la semana. Yo en lo personal tengo la práctica de que los domingos al final de la tarde, tipo 4, 5, 6 de la tarde, los domingos abro la aplicación y hago en cuestión de 15, 20 minutos una anotación rápida de todas las actividades que quiero o que tengo que ejecutar sí o sí en esta semana. Y luego de que las coloco en Google Tasks, las priorizo. Las pongo de arriba hacia abajo, de la más importante a la menos importante. Y conforme las voy ejecutando a lo largo de la semana, esas tareas las voy tachando en la aplicación. Les repito, Google Tasks es una aplicación gratuita que para los que están un poco más metidos en el mundo tecnológico, pueden utilizarla para tenerla en su teléfono, y quienes no quieren hacerlo, igual podemos trabajarlo a la antigua con una agenda de mano. Yo en lo personal a veces soy un poco obsesionado con eso, les cuento aquí a nivel personal. Yo utilizo Google Tasks en mi teléfono y también utilizo la agenda de mano tradicional que hemos utilizado durante décadas, donde yo voy también marcando las cosas y tachándolas conforme las voy ejecutando en el día a día. Pero sí quería hacer esa observación porque es una muy buena herramienta, la recomiendo, la utilizo desde hace como 2 años y me ha funcionado súper bien para llevar un control de las tareas que he ejecutado y las que tengo pendientes de hacer. De hecho, la aplicación, una vez que yo tacho las actividades que ejecuté, me las va guardando dentro de tareas que ya ejecuté, pero si yo después quisiera devolverme a ver qué ejecuté hace 15 días, la aplicación me guarda ese registro y puedo llevar hasta un control de qué estuve haciendo hace un mes, cuando tal vez a veces ni me acuerdo qué fue lo que hice. Yo en lo personal a veces tengo muy mala memoria y constantemente me toca estarme devolviendo en Google Tasks para recordar qué fue lo que hice en determinado día de semanas anteriores. Ahora bien, seguimos. ¿Alguno de ustedes tiene la posibilidad de contar con Outlook? O si no cuentan con Outlook, porque tal vez no han comprado el derecho de uso de estas licencias, igualmente puedo recomendarles el calendario de Google para todos aquellos que tienen un correo electrónico de Gmail. Traten de planificar su agenda a nivel mensual y a nivel semanal. Registrar el tiempo en una aplicación como estas, o en el caso de los que no quieren utilizar la parte digital, contar con un planificador impreso, eso lo compramos en cualquier librería, donde yo pueda tener en un mapa general las actividades que tengo que ejecutar semana a semana, día a día o mes a mes, es importantísimo para tener control de nuestra agenda. Constantemente veo personas que están metidas en 20, 40, 50 cosas a la vez y todo el control de su agenda lo llevan en la cabeza.
Y cuando les pregunto que por qué hacen eso, me dicen, es que yo soy muy bueno y mi mente puede guardar todas las cosas, a mí no se me olvidan. Yo no dudo de su capacidad para poder llevar un control de todas las tareas en la cabeza. El problema es que es más desgastante tener que llevar ese control y estarnos acordando de forma neuronal. Otra recomendación que queremos darle y que nos dan los expertos en estos temas de gestión del tiempo es que aparte de las tareas diarias, necesitamos llevar un registro del tiempo o un control del tiempo semanal, quincenal y mensual. Y para eso tenemos ya sean herramientas físicas como lo puede ser un planificador o herramientas digitales como lo puede ser el calendario de Google o el Outlook utilizado como nuestro asistente que nos lleve un control y un registro de las actividades. A mí en lo personal me gusta el digital, utilizo mucho el de Google porque hasta me hace recordatorios minutos antes, 30 minutos antes, una hora antes de las actividades que ya tengo calendarizadas. Y entonces me va ayudando muchas veces a recordar cosas que se me habían ido en el camino, pero que por estar ya agendadas en mi, valga la redundancia, en mi planificador o en mi agenda, me ayudan muchas veces a que no se me vayan cosas que son realmente importantes. Entonces, una primera recomendación, se las di hace un ratito, hay que hacer una lista de las tareas o actividades que ocupamos ejecutar el día que sigue, o sea, en este instante estar haciendo una lista en cuestión de 5 minutos de las actividades que deberíamos de hacer mañana. Luego de esto, priorizarlas, cuáles tengo que y cuáles conviene. Las que conviene van a quedar a nivel secundario, las tengo que, tienen que ser prioritarias. Y una vez que tenemos esa cantidad de tareas de corto plazo, o sea, inmediatez en cuanto a horas, una segunda recomendación es más macro. A nivel mensual, ¿cómo hacemos para llevar ese control de las actividades, ya sea de la semana, de la quincena o del mes, como usted se sienta más cómodo? Ahora bien, vamos a seguir con más consejos. Ordenar nuestro campo de trabajo es importantísimo. De hecho, dentro de la filosofía oriental de trabajo y dentro de los sistemas de calidad a nivel oriental, hay muchísimas recomendaciones al respecto. Y lo que nos dicen estos señores que son muy ordenados, muy disciplinados y muy productivos, tenemos el caso de Japón, una de las economías más fuertes del mundo, a pesar de que no cuentan con recursos naturales, no cuentan con oro, no cuentan con petróleo, no tienen vecinos cercanos porque son una isla, constantemente sufren de desastres naturales como maremotos y terremotos, y aún así, a pesar de, Japón es la tercera, cuarta, quinta economía más grande del mundo. ¿Qué es lo que hacen por allá? ¿Qué es lo que le echan al agua por allá a Japón o en Japón que hace que sean tan productivos? Bueno, dentro de sus temas está el tema del orden. Y cuando se refieren al puesto o al ámbito de trabajo, nos dicen que lo primero que hay que hacer es ordenar el espacio, el cubículo o el puesto de trabajo donde nos encontramos. Vean la imagen que está ahí. Hay personas que prácticamente tienen todos los documentos encima del escritorio, una cantidad de papeles encima del escritorio, folders, post-its, notas, y en el camino eso llega a ser muy complicado a la hora de administrar la agenda de la persona, porque al final de cuentas todas estas cuestiones de desorden a nivel físico en el espacio terminan impactando de forma directa en nuestra mente y terminan impactando de forma directa en nuestra productividad. Y de hecho, dentro de este tema del orden en el espacio, lo que nos dicen es, no podemos esperar de una persona que tiene su escritorio desordenado, orden en sus proyectos. Y son muy tajantes en esto. Entonces, les hago una pregunta, les lanzo una pregunta para que se la contesten a sí mismos. ¿Qué tan ordenado en este instante usted dejó su oficina? O si está en su oficina, haga una vista panorámica de forma rápida y plantéese la pregunta, en este instante, ¿qué tan ordenado está mi espacio de trabajo? Es otro consejo que nos dan los expertos en productividad. A la hora de que contamos con muchos documentos y me dicen, José David, yo igualmente, por más que ordeno el escritorio, necesito o requiero contar con una serie de documentación a mano.
Aquí hay un sistema simple que nos recomiendan en las escuelas de secretariado, en las escuelas de archivística, a nivel de orden de documentos. Tenga 3 tipos de bandeja o tenga un sistema de bandejas en su escritorio. La bandeja de documentos de entrada, entiéndase, la bandeja donde vamos a colocar documentos, correos y notas que nos llegan que todavía no hemos visto, están pendientes de que los revisemos, procesemos o resolvamos. Una segunda bandeja donde coloquemos los documentos que en este instante están completamente pendientes, ya los leímos, pero no hemos podido resolverlos. Y por último, los documentos o la documentación que ya hemos concluido, ejecutado o resuelto. Va de nuevo. El sistema de bandejas es un sistema de 3 partes. Por un lado, la bandeja con documentos de entrada, bandeja, documentos que ya hemos leído, que estamos tramitando, resolviendo, pero todavía no hemos finalizado o concluido, no hemos finiquitado. Y una tercera bandeja que cuente con los documentos, con los asuntos ya concluidos, para ser extraídos, eliminados o eventualmente archivados para que ya no formen parte del mar de documentos que están a la vista de nosotros. El sistema de bandejas no es nada que se esté inventando José David, es un sistema de archivística y de gestión de la documentación que ha sido utilizado por años por personas que son realmente eficientes en cuanto a lo que es la administración de documentos. Como otro consejo, piensen en cómo podrían incorporar el sistema de bandejas a sus hábitos de trabajo diario. Otro consejo, permanecer siempre en el presente. Ese es un tema complicado. Aquí hay mucha tela que cortar. Quiero recomendarles otro libro que se llama El poder de la hora. Es un libro que se ha convertido en bestseller en los últimos 2 años, más o menos, un poquito más. Es un bestseller de como el 2017, El poder de la hora. Y este libro lo que nos dice es que generalmente las personas desperdiciamos demasiado tiempo pensando en el pasado o pensando en el futuro y por lo tanto no somos lo suficientemente efectivos en el ahora, en el presente. El sistema de bandejas se puede aplicar digitalmente utilizando la aplicación. Bueno, también para compañero Javier que está haciéndonos este aporte, también eso es muy cierto. De hecho, dependiendo de la bandeja o dependiendo del tipo de correo que usted utilice, ya sea a través de Outlook, ya sea a través de Google o cualquier otro, generalmente son software o sistemas que nos permiten archivar los correos en lo que ni siquiera se ha visto, los correos que están en proceso y los correos que ya se finiquitaron y resolvieron. En efecto. Pero volviendo a este tema que les estoy comentando, permanecer siempre en el presente. La gente se detiene constantemente para reconsiderar el momento que vive y encuentra que se mejora su concentración sobre la tarea presente también, y también se aumenta su eficacia para tratar con ella cuando nos enfocamos en el ahora. Y por eso el nombre del libro, El poder del ahora. Pasamos mucho tiempo, realmente. Ustedes piensen por un momento, piensen en que mucha parte del día pasamos justificando nuestras acciones del momento por lo que aprendimos en el pasado. Y yo entiendo que es normal por parte de nosotros que estemos pensando en lo que nos sucedió atrás, porque es parte de nuestra experiencia, es parte de lo que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo. Pero pasar demasiado tiempo viendo hacia atrás nos resta muchísima productividad en el hoy. Yo no he utilizado Trello a nivel personal, pero me han hecho muy buenas referencias. Tengo colegas que me lo han recomendado muchísimo. Yo realmente soy muy fan de los productos de Google y he generado un sistema de etiquetas dentro de los correos de Google para marcarlas con colores dentro de los temas de lo que está pendiente de verse, lo que está en proceso y lo que ya se resolvió. Y lo trabajo con colores y con etiquetas a través de correo de Google, pero de Gmail. Pero me han hecho muy buenas recomendaciones sobre Trello. Hoy no es la primera vez que me lo recomiendan y me imagino que debe ser muy provechoso debido a los comentarios muy buenos que he escuchado en el tiempo. Otro consejo importante. Otro consejo importante,
Reserven tiempo para meditar. Cuando hablamos de meditación, estamos hablando de un espacio para reflexionar en el día de las actividades que hemos hecho o que estamos pendientes por hacer. Me explico mejor. Se suele cometer el error de llenar la agenda del día con tareas muy puntuales, pero prácticamente que finalizando una e iniciando de forma inmediata la segunda, y terminando la segunda e iniciando de forma inmediata la tercera, y esto hace que pasemos todo el día en un corre-corre, sin podernos detener por un momento a pensar y meditar qué salió bien de lo que acabamos de pactar en una reunión previa, de lo que acabamos de finiquitar o acabamos de hacer. Y esto hace que muchas veces cometamos el error de, por estar en el ajetreo, no pensar realmente lo que estamos haciendo. Hay que programar, o un consejo que nos recomiendan los expertos en el tema, hay que planificar tiempo de tranquilidad, como lo dice el primer bullet o la primer viñeta. ¿Qué es tiempo de tranquilidad? El tiempo de tranquilidad es tiempo de reflexión para comprender qué hicimos bien o qué no hicimos tan bien. Esto nos facilita sacar ventaja sobre otras personas que por andar en ese ajetreo y en ese corre-corre no se detienen a pensar realmente lo que están haciendo. Algunas personas aprovechan el aislamiento durante los viajes de su casa al trabajo o viceversa, pero yo hago una recomendación aún mejor. A nivel de neuroeducación, se nos recomienda que cada 40 minutos nos levantemos por un momento y en 5 o 10 minutos nos pongamos a hacer otra cosa. Tal vez estuve en una reunión, 40 minutos, termino la reunión y salgo un momento al abastecedor, a la pulpería, a comprarme una botella con agua. En ese momento que salgo a la pulpería y vuelvo, tal vez me gasté 5 o 10 minutos, pero son 5 o 10 minutos para pensar un poco cómo salió la reunión de la que acaba de salir. Es un momento que yo debo de tomar para relajarme, no es un momento que yo debo de tomar para hacer más cosas. Y otra recomendación que nos dan los expertos es que tratemos de que ese tiempo de relajación pueda ser acomodado también como un espacio que se pueda utilizar muy frecuentemente dentro de nuestras actividades diarias. O sea, no es que es un espacio de reflexión de 5 minutos en la mañana y ya, sino que podemos utilizar varios espacios de reflexión a lo largo del día, 3, 2, 4. Eso lógicamente dependerá de cómo usted agende y programe su plan de trabajo. Pero lo que nos dicen es que esos tiempos de reflexión al final se terminan convirtiendo en economía. Se terminan convirtiendo en economía de tiempo porque hace que pensemos mejor y tomemos mejores decisiones. Así que piense de ahora en adelante en qué momentos de la semana o del día usted puede apartar desde 5 a 15 minutos para recargar baterías, reflexionar y estar solo por un momento para acomodar ideas, reacomodar cosas en su mente y poder continuar con la siguiente tarea. Este consejo también viene muy de la mano con el consejo que nos dice que aparte de que no es bueno agendar muchas actividades una detrás de otra, porque eso también hace que vayamos perdiendo mucha energía en el camino, nos da un gap o un espacio de tiempo para posibles eventualidades que pueden presentarse a lo largo del día. Todos sabemos o somos conscientes de que los imprevistos, de que los eventos fortuitos o de que las situaciones inesperadas son eventos que se presentan constantemente en el quehacer diario de nosotros. Estos espacios de reflexión también son como una especie de comodín, si queremos verlo de alguna manera, que podemos utilizar a favor para contar con espacios para esos posibles eventos o posibles hechos que se pueden presentar de manera fortuita en el día a día. Aquí en el tema de planificación, nada más como para reforzar un poquito, esto es lo que hablaba hace un rato sobre el tema de llevar un planificador semanal o mensual, ya sea digital o en físico. Y yo aquí lo que les quiero recomendar adicional a lo que ya habíamos conversado es el bullet que está en la parte inferior de la diapositiva, que lo que dice es
que también las actividades y las tareas que usted planifica en la semana deberían de estar acordes a objetivos y metas claras que se quieren alcanzar para determinado momento. Otro consejo que nos dan los expertos en temas de gestión del tiempo es que nosotros tenemos que manejar o tener muy claro el norte de qué es lo que queremos lograr para el final del mes, para el final del semestre, para el final de la quincena. Defina usted la periodicidad. Y aquí siempre me gusta hacer mención de Alicia en el País de las Maravillas, para quienes han leído el libro o han visto las películas, que hay una parte en la que Alicia va corriendo y el camino se bifurca, se divide en dos y ya Alicia no sabe para dónde agarrar. En ese instante, Alicia se detiene y se le aparece el gato que se hace invisible y Alicia le pregunta al gato, le aparece la cabecita y Alicia le pregunta al gato, gato, ¿para dónde agarro? Y el gato le responde muy sabiamente, depende, Alicia, ¿para dónde vas? En ese instante, Alicia le responde de forma sin pensar, no lo sé. Y entonces el gato le da una de las respuestas más sabias que yo he encontrado en ese cuento, y es que el gato le responde a Alicia, entonces da igual que agarres cualquier camino. Si no sabes para dónde vas, da igual que agarres cualquier vía. Decía un amigo mío, si usted no sabe para dónde va, ya llegó. Cuando no tengo claro el norte, es muy difícil saber qué es prioritario y qué es secundario en mi día a día. Y aquí es importantísimo que nosotros tengamos muy claro cuáles son esas metas u objetivos en específico que queremos lograr para X o determinada fecha. Eso nos va a ayudar a nosotros a poder llenar el calendario mensual o quincenal con actividades que sean atinentes, acordes y alineadas con ese norte y con ese objetivo que usted quiere alcanzar. Yo aquí les quería poner, bueno, recomendarles el Google Calendar para quienes no lo han utilizado también, es parte de las aplicaciones de Google que se pueden utilizar sin ningún costo. Y aquí les ponía, por ejemplo, un caso mío del año pasado, en julio de 2019, donde gracias a esa visualización panorámica del mes, yo podía tener muy claro cuáles eran mis días, donde yo podía tener espacios de reflexión, cuáles eran algunos días donde estaba tal vez saturado de actividades y donde yo sabía que en ese día, desde el inicio de mes, yo sabía en dónde iba a estar concentrado el mayor grupo de actividades y hasta yo a nivel psicológico me preparaba. Por ejemplo, para la segunda semana del mes de julio yo sabía que iba a estar un poco tallado de actividades y me preparaba psicológicamente desde la semana antes. Y vean que yo aquí programaba el martes 2 de julio sin actividades, el miércoles 3, el jueves 4, con pocas cosas, porque sabía que la siguiente semana iba a estar muy pesada y ocupaba llegar a esa semana recargado, lleno de energía, concentrado para poder desempeñarme bien en lo que venía. El asunto es, sea cual sea el método o la herramienta tecnológica que usted quiera utilizar, pero lleve el control de sus actividades a nivel mensual. Esto es un consejo muy sano, ya sea que no le guste Google Tasks o que no le guste Google Calendar, que todo lo quiera llevar en el Outlook o que usted todo lo lleve en su agenda de mano, de esas que uno compra por 10,000 colones o por 20,000 colones en una librería, pero lleve ese control. Eso es importante, es prioritario para empezar a tomar las riendas de la gestión del tiempo. ¿Cómo mantenernos bajo control cuando sabemos que hay consumidores del tiempo? ¿Cómo mantenernos bajo control cuando hay ladrones o vampiros del tiempo que consumen parte de nuestros minutos del día? ¿A qué me refiero con vampiros del tiempo? Vean aquí estos 5 que están en la diapositiva. Hay interrupciones, hay gente que llega de repente y te dice, mira, José, yo sé que estás concentrado, pero te quería decir que quería hablar con vos. Puedes darme 5 minutos o puedes acompañarme a hacer un mandado y en el tiempo que transcurrimos entre el ir y venir conversamos. Ese podría ser un primer ejemplo. Las personas que llegan sin estar programadas dentro de nuestra agenda a hacer una interrupción de las actividades que previamente teníamos calendarizadas. Segundo, reuniones. Hay organizaciones
que tienen la enfermedad de la reunionitis o simplemente estamos en una reunión que estaba programada para 30 minutos y de repente volvemos a ver el reloj y llevamos hora y media metidos en esa reunión. Son actividades que simplemente se extienden, no estaban programadas y afectan el resto de nuestro itinerario o de nuestra agenda del día. Tercero, tenemos los dispositivos. Aquí dice teléfono y redes sociales, pero yo haría aquí una corrección en la diapositiva número 3 y pondría dispositivos digitales o electrónicos en general, ya sea el teléfono, la tablet, la portátil, la computadora de escritorio, el televisor. Es imposible prácticamente que podamos estar enfocados, concentrados en una actividad concreta si estamos con el teléfono a la par. De hecho, una recomendación que se da por parte de los expertos en gestión del tiempo es que cuando estamos haciendo una actividad deberíamos de poner el teléfono en silencio, ni siquiera en vibrador, en silencio absoluto, porque cada vez que entre un mensaje de texto, cada vez que nos entre una notificación de Facebook de que alguien nos pide que le demos me gusta a la página que acaba de crear o cada vez que nos llegue una notificación de cualquier otra red social, eso va a provocar que nos desconcentremos. Y se dice que una vez que yo estoy concentrado en una acción y suena el teléfono, para volverme yo a reenfocar en la actividad en la que me encontraba, me va a tomar en promedio 5 minutos nuevamente para volverme yo a meter en el tema en el que me encontraba. O sea, lo que quiero decirles es, el teléfono, por mencionar el ejemplo más común o más usual, por un lado, ha venido a resolvernos un montón de situaciones a nivel de seres humanos. Estamos hiperconectados, podemos resolver un montón de cosas en poco tiempo, porque prácticamente es una computadora que tenemos como una extensión de nuestra mano, pero por otro lado también se ha convertido en el peor artefacto para distraernos y desconcentrarnos de las actividades en las que nos encontramos. Junto con los correos electrónicos, punto 4, otro elemento que también hay que considerar. Hay personas que tienen la práctica y recomiendan la revisión de correos electrónicos en determinadas horas del día. Por ejemplo, a la primera hora del día, luego del almuerzo y una hora antes de salir del trabajo, por ejemplo. Pero hay personas que cometen el error de estar conectadas al correo electrónico el 100% del tiempo y esperando a que entren correos y se encuentran prácticamente que anclados al correo electrónico. Lógicamente, todo en exceso es malo, pero este también, el punto 4, es un vampiro del tiempo que nos puede consumir muchísimas horas y restarnos efectividad. Y punto 5, la obtención de la información. A veces no tomamos decisiones esperando indagar, investigar y obteniendo más información antes de tomar una decisión definitiva y pasar a la acción. A veces nos pasa lo que llaman en administración parálisis por análisis. Estamos tan detenidos esperando que nos llegue más y más información que no pasamos a la acción, procrastinamos y terminamos postergando las decisiones importantes que se deben de tomar. En este orden, como lo dice la diapositiva, son algunos o los mayores problemas que los ejecutivos contamos a la hora de administrar nuestro tiempo. Considerémoslos cada uno de ellos a nivel particular y pensemos o reflexionemos a nivel personal. ¿Cuál de estos 5 elementos es el que más me impacta a mí y cuál es el que yo debería tratar de controlar o de disminuir poco a poco? Por ejemplo, a nivel de interrupciones personales, es completamente válido decirle a alguien en este momento no te puedo atender, estoy ejecutando X o Y, dame chance y apenas finalice yo te contacto. Es completamente válido. A nivel de reuniones, yo me he topado con empresas, y ustedes no me van a creer, pero es cierto, me he topado con empresas que en la sala de juntas eliminaron las sillas, eliminaron los asientos. El objetivo es que la gente llegue a la reunión y tiene que ejecutar la reunión de pie. A la hora de que ejecutan la reunión de pie, adivinen lo que pueden durar esas reuniones. Son reuniones ejecutivas de 15 minutos, de 20 minutos, toman decisiones rápido y continúan en la faena. Si nos encontramos en salas de sesiones donde las sillas son muy cómodas, acolchonaditas, diríamos, hasta con buenos sillones, pues lógicamente yo no tengo ningún problema en quedarme sentado ahí 2 horas conversando. Pero
Bueno, hay oficinas donde se han tomado hasta la tarea de eliminar las sillas para ejecutar reuniones mucho más prácticas y ser mucho más eficientes en el uso del tiempo. Lo que les decía de correos electrónicos, también genere usted un sistema que le sea práctico para revisar correos y continuar con las actividades o con las tareas que tiene que desarrollar. Y con el tema de obtención de la información, bueno, aquí tenemos a nivel gerencial que aprender a tomar decisiones con recursos limitados, con información limitada y haciendo uso de nuestra astucia, pericia y experiencia para no tener que quedarnos atascados en parálisis por análisis, como les mencionaba hace un ratito. Seguimos con más consejos. Me imagino que han escuchado hablar de don Stephen Covey. Stephen Covey fue considerado en el siglo pasado una de las personas más influyentes a nivel gerencial. De hecho, don Stephen Covey escribió un libro muy famoso que me imagino que han escuchado, leído por ahí. Para el compañero que está dándome seguimiento, o la compañera que me está dando seguimiento con los libros en Amazon, el libro de los 7 hábitos, perdón, de la gente altamente efectiva. Si han leído ese libro, saben de lo que estoy hablando. Si no lo han leído, para mí es de lectura obligatoria para todos los que nos dedicamos a temas gerenciales. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de don Stephen Covey. Don Stephen Covey, que ya falleció, dicho sea de paso, dentro de su libro nos menciona la matriz de lo importante versus lo urgente. La matriz de lo importante versus lo urgente. ¿En qué consiste esta matriz? Esta matriz me genera 4 cuadrantes considerando 2 variables. La variable 1, lo importante, la variable 2, lo urgente. ¿Y cómo es que se generan los 4 cuadrantes que ustedes están viendo en este momento en la diapositiva? Stephen Covey agarra y dice, hay actividades que son importantes y actividades que son no importantes. Y por otro lado, hay actividades que son urgentes y actividades que no son urgentes. Una vez que yo posiciono en un plano cartesiano lo importante, no importante, lo urgente y lo no urgente, como ustedes pueden ver en la diapositiva, se me generan 4 posibles alternativas. La combinación de lo importante y lo urgente, lo importante con lo no urgente, lo no importante con lo urgente y lo no importante con lo no urgente. Y con base en esos 4 cuadrantes, aparecen una serie de posibles escenarios que se nos pueden presentar a cualquiera de nosotros. A nivel de urgente e importante, el cuadrante número 1, lo que nos dice es que es tiempo gastado en proyectos de última hora, crisis, simulacros de incendios. Resultados, estrés, cansancio y andar apagando incendios o apagando fuegos, como lo dice ahí la diapositiva. Está lo importante y lo no urgente. Lo importante y lo no urgente lo que nos dice es tiempo gastado en desarrollo personal, construcción de relaciones, visualizar el futuro, ejercicio físico, recreación. Resultados, felicidad. Aquí lo que nos dice este cuadrante es que lo importante y lo no urgente son actividades de planificación, actividades que podemos planear, pensar, sentarnos a cuadrarlo para ejecutarlo después. Luego aparecen los cuadrantes 3 y 4, donde aparece lo urgente con lo no importante y lo no urgente con lo no importante. Estas son actividades que eventualmente pueden postergarse. Todo lo que aparece dentro de los cuadrantes de lo no importante son actividades que eventualmente pueden delegarse, trasladarse para otros días donde tengamos más espacio o simple y sencillamente eliminarlas de nuestra lista de actividades. Y para explicarlo un poquito mejor, me gustaría que ustedes pensaran por un momento en este ejercicio que viene propuesto en la diapositiva. Este ejercicio dice que nos gustaría pedirles que durante una semana de su trabajo presten atención al tipo de tareas que usted pasa más realizando y que mida qué porcentaje del tiempo dedica usted a cada uno de estos 4 cuadrantes, al cuadrante 1, al cuadrante 2, al 3 o al 4. Y que piense realmente a cuál está usted dedicando más tiempo. Ahora bien, este cuadrante no viene solo, vamos a explicarlo un poquito mejor. ¿Qué debemos hacer en cada uno de estos 4 cuadrantes? Si ustedes ven al lado derecho, estoy anotando una pequeña matriz, una tabla, donde también viene lo mismo, pero con una explicación de lo que deberíamos de hacer, según la teoría de lo importante versus lo urgente de don Stephen Covey. Don Stephen Covey lo que nos dice es
que cuando nos encontramos con actividades que son importantes y son urgentes, entendiéndose como urgente, que hay que ejecutarlas ya y que tienen un nivel de prioridad alto, aquí tenemos que dedicarnos a la acción. Actividades que se tienen que llevar a cabo de inmediato, sí o sí. Hay que resolver de inmediato. En actividades que son importantes pero no urgentes, son lo que llamamos el espacio de la planificación, el espacio de la planeación, de la visualización y de pensar en lo que se debe de ejecutar. No hay que hacerlo ya, pero sí podemos destinarle tiempo para pensarlo un poco mejor. Las actividades que están en el cuadrante de lo no importante y lo urgente son actividades que podríamos plantearnos lo siguiente. Esta acción podríamos delegarla o poner a alguien a que lo haga por nosotros y que nos venga a ayudar. Y por último, lo que está en el cuadrante de lo no urgente y lo no importante es lo que eventualmente deberíamos estar disminuyendo o eliminando de nuestras agendas, dicho de una forma sintetizada, donde deberíamos de decidir qué hacer con esas actividades para evitar que nos consuman nuestro tiempo, para evitar perder el tiempo con ellas. Son acciones en las que no deberíamos de estar desperdiciando mucho tiempo. Nosotros deberíamos estar tratando de enfocar el 80% de nuestro tiempo en acciones que se encuentren en la parte superior del cuadrante de don Stephen Covey. O dicho de otra forma, en el cuadrante 1 y en el cuadrante 2. Para quienes quieran profundizar en el cuadrante de lo importante versus lo urgente, porque tal vez aquí lo hemos explicado en pocos minutos, les recomiendo que busquen en Google. Es un cuadrante una matriz súper famosa, tiene ya años de utilizarse a nivel gerencial y es información que pueden conseguir fácilmente en Google, donde con solamente que pongan matriz de lo importante versus lo urgente, van a encontrarse infinidad de blogs, artículos y publicaciones de diferentes colegas del tema empresarial o de económicas, explicándolo con más detalle para que ustedes puedan aplicarlo en sus vidas. Pero recuerden, nosotros deberíamos de estar invirtiendo el 80% de nuestro tiempo a la parte superior del cuadrante, porque de ese tiempo es de lo que dependen la mayor parte de los resultados de lo que queremos lograr en el camino. Cuando no tenemos claros los puntos anteriores, pues lógicamente podríamos caer en el error de sentirnos que estamos, como decía un amigo mío hace algunos años, José, es que yo paso todo el día batiendo barro, pero yo no veo que avanzo. Yo paso todo el día haciendo cosas, pero no veo que esté avanzando a lo largo de la semana. Y aquí podemos caer, como lo dice en esta caricatura Mafalda, ¿para dónde es que vas tan apurado? Bueno, no lo sé, pero es que hay que estar apurado porque dicen que no hay tiempo que perder. No se trata de hacer por hacer, se trata de hacer estratégicamente. Y para eso el cuadrante o la matriz de lo importante versus lo urgente nos ayuda a nosotros muchísimo para poder priorizar y saber hacia dónde es que vamos y cuáles son las actividades clave o críticas en las que deberíamos de invertir más tiempo para que no nos pase lo de Guille en esta caricatura de Mafalda. Ahora bien, a nivel de resumen, porque sé que he hablado de muchas cosas y me gusta a mí siempre a la parte final de las charlas o de las conferencias, o en este caso de los webinars, hacer como una especie de síntesis de los elementos que hemos conversado para que ustedes también hagan una especie de checklist o hagan una especie de autoanálisis de qué acciones concretas usted podría empezar a implementar de ahora en adelante para incorporar dentro de sus hábitos y mejorar su efectividad en cuanto a lo que es administración del tiempo. Y tenemos por aquí el primer elemento. Lleve consigo siempre una agenda, ya sea digital o en físico. Usted decide con cuál se siente más cómodo. Segundo, utilice la tecnología para llevar el control de actividades semanalmente. Es una recomendación debido a que han surgido infinidad de herramientas que realmente simplifican muchísimo la vida de quienes nos dedicamos al mundo de los negocios. Tercero, planifique sus metas con una base mensual o la periodicidad que usted considere mejor. Pero si usted tiene claras sus metas y sus objetivos en el tiempo,
le va a ser muchísimo más fácil qué actividades son prioritarias, qué acciones y tareas son prioritarias y cuáles pueden pasar a un segundo plano en el caso de que tengamos tiempo libre para ejecutarlas. Priorice y establezca deadlines. Cuando digo deadlines, me refiero a fechas límite para las cuales tienen que estar ejecutadas ciertas tareas. Pero esto se facilita muchísimo cuando tenemos previamente metas claras y establecidas. Que no nos pase lo de Alicia en el País de las Maravillas que les comentaba hace un momento atrás. 4. Evalúe los resultados al final de cada periodo que usted determine. Aquí dice a final de mes, pero usted puede tener una periodicidad de revisión de resultados trimestral o semanal, con la que usted se sienta más cómodo. Hay que detenerse por un momento y hacer una evaluación de los resultados de lo que hemos venido ejecutando a lo largo del tiempo. Hay que detenernos para hacer una evaluación y hacer correcciones sobre la marcha. Pero hay que sacar tiempo para el punto 4. Hay que sacar tiempo para revisar los resultados que hemos obtenido. 5. Trate de incentivar la creación de rutinas positivas para su ámbito profesional en el que usted se encuentre. Y de la mano, eliminar rutinas que sean negativas. Por ejemplo, hay personas que de repente duran 1 hora diaria bañándose y después dicen que no les alcanza el tiempo en el día. Pero 1 hora diaria bañándose, ¿cuántas horas en el año significan? La persona por un lado se queja porque no tiene tiempo, pero sí tiene 365 horas en el año para bañarse. O, por poner otro ejemplo, les mencionaba lo de Netflix hace un rato al inicio de la charla. Hay personas que dicen que no tienen tiempo para ejecutar sus tareas, pero sí pueden mandarse las jornadas maratónicas de 20, 30 horas semanales, consumiendo series y capítulos al gusto de ocio. Trate de incorporar rutinas que le aporten valor al logro o al alcance de las metas que usted ya previamente ha definido. Punto 6. Planifique diariamente algunas actividades específicas orientadas a la consecución de sus metas. El punto 6 hace alusión a lo que le mencionaba al inicio. Haga la lista de tareas que usted va a ejecutar el día siguiente y téngalas priorizadas desde el día antes. Eso va a mostrarle a usted a lo largo del camino en su implementación que el día se va a simplificar de una u otra manera. Es más fácil saber si el día fue productivo o no. Punto 7. Deje espacios libres para imprevistos y recargar baterías. El famoso momento de reflexión que les mencionaba hace un rato. Espacios libres para imprevistos y para recargar baterías. No llene la agenda de las 10 horas del día con actividades de salir de una para entrar en otra. Sabemos que van a aparecer eventualidades. Y si usted no agendó desde el principio espacio para eventualidades, sepa que entonces su agenda se va a ver vista chocando, por decirlo de alguna manera, con una serie de eventos fortuitos que van a estar apareciendo y que sabemos que van a acontecer en el día a día. Número 8, comience ahora a identificar el valor de cada momento. Recuerden que les recomendé el libro del poder de la hora. El libro del poder de la hora lo que nos invita es a saborear, disfrutar y centrarnos en lo que está pasando en este instante. Eso hace que la jornada, que el camino sea más gratificante y que podamos estar mucho más enfocados y concentrados en lo que tenemos capacidad para influir, que es el ahora. Y de hecho, eso también era un consejo que nos daba don Stephen Covey en su libro de los hábitos de las personas altamente efectivas. 9, el arte de la delegación. Si tenemos la posibilidad de delegar tareas que no están dentro del cuadrante de Covey, dentro de lo importante, busquemos la manera de que otras personas puedan ayudarnos a ejecutar esas tareas para maximizar nuestro tiempo. 10, evite los vampiros del tiempo o las famosas distracciones. Llámese teléfono celular, llámese personas que llegan a importunar la agenda. Y con toda la cortesía del caso y amabilidad, expliquémosles que en el momento no podemos atenderles, pero que podemos prestarles atención en unos momentos, en una hora o a determinada hora del día. Pero evite estar a la par de los famosos vampiros del tiempo. Y como punto 11, elimine o disminuya las actividades del cuadrante 3 y 4 de la matriz de
lo importante y lo urgente de don Stephen Covey que les acaba de mostrar. Recuerden, las actividades no importantes o las delegamos o las disminuimos. Y más en los casos, como mencionaban ahora en el chat, de que José David, yo ya estoy haciendo muchas de esas cosas y todavía no me alcanza el tiempo. Bueno, es un momento para reflexionar y pensar qué de esas actividades del cuadrante 3 y el cuadrante 4 podemos delegar en otras personas, en el caso de los que tienen la oportunidad de contar con un asistente, con una secretaria, con un equipo de trabajo, o algún familiar o amigo que podría ayudarnos eventualmente en algunas de estas tareas, porque son actividades que nos consumen el tiempo. No quisiera terminar sin mencionar algunos consejos adicionales. Yo les hablaba ahora de la ley de Pareto. Recuerden lo que les mencionaba hace un rato. El 20% de su día es el que le genera el 80% de sus resultados. Identifique las actividades y las tareas críticas y trate de comerse el sapo, como dice Brian Tracy en su libro, a primeras horas del día. Resuelva y cómase el sapo de primero. Y aunque suene feo lo que estoy diciendo, recuerden que ese es el nombre del libro que les recomendé. No es que José David los está mandando a hacer algo extraño. Ese es el libro que pueden también conseguir en internet, que se llama Tráguese ese sapo de don Stephen Covey no, de don Brian Tracy, que es el otro autor que les he estado mencionando a lo largo de la charla. Dejen de procrastinar actividades importantes. Comerse el sapo significa hacer primero lo que hay que hacer primero. Y muchas veces caemos en el error de procrastinar. Y entiéndase procrastinar como estar postergando decisiones que sabemos que hay que tomar. Recuerden que cuando procrastinamos simplemente estamos pateando la bola para adelante, no estamos resolviendo las cosas y posiblemente estamos provocando que decisiones que hay que tomar hoy de forma simple, mañana sean complicadas porque se convierten en una bola de nieve que acumula más problemas en el camino. Y quisiera darles un último consejo. Este consejo viene también en el libro de Brian Tracy y él nos dice o nos recomienda una actividad que le llama la actividad ABCDE. Esta actividad consiste en esa lista de actividades que les decía yo al principio de la charla que hay que hacer o lista de tareas que vamos a ejecutar en el día, que les pongan a la par A, B, C, D o E según el nivel de prioridad. Brian Tracy nos dice, lo A es lo importante, lo B es lo que deberíamos de hacer, pero que si no se hace tampoco es tan crítico. Lo C es lo que nos gustaría o agradable hacer, la D es las actividades que podemos delegar y lo E es lo que hay que eliminar. Una vez que usted ha hecho su lista con sus 10 puntos, los 10 temas o las 10 actividades que quiere ejecutar al día siguiente, clasifíquelas de la a la E en orden alfabético. Y el día, lo que nos dice Brian Tracy en su libro, es que el día no puede finalizar si usted no ha cumplido o ejecutado por lo menos todas las A que usted había planificado previamente. Todo lo que es B, C, D y E puede ser delegado, postergado o eliminado. Compañeras y compañeros, básicamente esos eran los consejos que queríamos compartirles en esta charla, en este webinar que tenemos gracias al Banco Nacional y no sin antes dejar el espacio para dos cositas. Número uno, vamos al espacio de preguntas que les mencionaba yo al principio de la charla, que les había dicho que anotaran por ahí para dejarlas para el espacio final. Y luego en el espacio de preguntas, solicitarles o pedirles el favor la colaboración de que no se retiren porque necesitamos llenar un formulario con una encuesta de el curso. Esta encuesta es importantísima para el Banco Nacional porque ellos ocupan medir también, llevar un control de la efectividad de estos talleres y conocer un poquito sobre su opinión a nivel de satisfacción con respecto al taller. Entonces, primero que nada, agradecerles por el tiempo y ahora pasemos a la fase de preguntas. Si tienen preguntas, pueden anotarlas en este momento a través del chat y aquí con mis compañeros del banco vamos a ir administrando para que vayan pasando las preguntas uno por uno. Así que el espacio está abierto para preguntar y aquí estaremos contestando lo que podamos en este momento.
Unos segunditos. Ya vemos que están escribiendo algunos participantes. Excelente. Algunas consultas, dudas o preguntas. Quiero, mientras tanto, comentarles. Recuerden, compañeros, les recomendé 3 libros a lo largo de la charla. El libro de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, el libro Tragues el sapo y el libro El poder de la hora. Son libros que no deben de faltar dentro de la biblioteca de todos los que nos dedicamos a temas gerenciales. La compañera Irene Chacón nos pregunta, ¿me puede repetir por favor los criterios para clasificar las tareas del día A, B, C, D, E? Perfecto. Le repito, Irene, esta es una recomendación que nos hace Brian Tracy en el libro de Tragues el sapo, donde lo que nos dice es, toda la lista de tareas que usted está programando hoy para ejecutar mañana, clasifíquelas en 5 categorías, de la A a la E. Las actividades A son actividades importantes, actividades que hay que ejecutar mañana sí o sí. Las actividades B son las que deberían hacerse, pero si no se ejecutan, no pasa nada. Podríamos postergarlas para un segundo día. Las actividades C son actividades que serían agradables y nos gustaría hacer, pero que también, si no se ejecutan, no pasa nada dentro de las actividades críticas. Las actividades D son actividades que si usted no las puede hacer, usted podría delegarlas en una tercera persona. Y las actividades E, posiblemente actividades que hay que eliminar. Por eso la E. Esa es la técnica del ABCDE de Don Brian Tracy, que también pueden conseguir esa técnica, pueden escribir en Google la actividad de administración del tiempo del ABCDE de Brian Tracy y ahí podríamos andar un poquito más en el tema. La compañera nos pregunta, ¿es difícil enfocarse por lo general para administrar el tiempo? ¿Cómo hago para establecer metas cuando uno quiere todo al mismo tiempo? Pues vivimos en sentido de urgencia. Vean la pregunta que nos está haciendo la compañera. Cuando uno quiere todo al mismo tiempo. Ahora al principio de la charla yo les decía, sencillamente no hay tiempo suficiente para hacer todo lo que queremos hacer. Repito, no podemos hacerlo todo. Yo les decía hace un rato que los Superman, la Mujer Maravilla solamente existen en Hollywood y en las películas que vemos en el cine o ahora en Netflix. Pero la gente de éxito sabe esto y saben que es imposible hacerlo todo. Lo que es determinante es saber priorizar cuáles son las tareas que sí tengo que hacer. Pero cuando yo quiero hacer de todo, disculpen mi forma de hablar, voy a tratar de utilizar una frase muy tica. Voy a andar como pistola chocha, voy a andar como abejón de mayo, pegando por todas las paredes, y el estar haciendo muchas cosas no es sinónimo de eficacia. O sea, el estar haciendo muchas actividades a la vez no es sinónimo de eficiencia y eficacia en nuestras acciones. Y aquí voy a hacer una recomendación muy mía, ya aquí no voy a hablar ni de Brian Tracy, ni de Stephen Covey, ni estos expertos, voy a hacer una recomendación muy personal de José David Ulloa. Muchas veces menos es más. Enfocarse, muchas veces concentrarse es mucho mejor que diluirse en muchas acciones de manera simultánea. Esa sería mi respuesta para la compañera. Vamos con otra pregunta. Ok, creo que no hay más preguntas, solamente teníamos esas dos por el momento. Y bueno, vemos por acá que acaba de ingresar una. Por la naturaleza de mi trabajo, no puedo hacer una lista de tareas para el día siguiente porque mi trabajo se genera a partir de las solicitudes de nuestros clientes al día. Ronald Villalobos, yo me haré una pregunta. ¿Yo puedo ver un histórico hacia atrás de la cantidad de solicitudes que normalmente en promedio llegan los lunes, llegan los viernes, o que llegan las semanas de inicio de mes, o que llegan a final de mes, o que llegan a mediados de mes? Estoy segurísimo que cuando yo me voy para atrás a ver en el histórico el comportamiento de las solicitudes, tiene que existir algún patrón. Y dentro de ese patrón yo podría, con mi expertise, en este caso con su expertise, don Ronald, hacer una estimación de la cantidad de tiempo que puede consumirme la cantidad de solicitudes. Ahora, si la cantidad de solicitudes sobrepasa de sobremanera el tiempo necesario para atenderlos versus el tiempo que yo tengo,
pues entonces nos encontramos no con un problema de administración de tiempo, sino con un problema o con una particularidad de falta de recurso humano para poder ejecutar bien la tarea. Y en ese caso tendremos que hablar con el gerente o, si soy yo el dueño, tendremos que replantearnos cómo incorporamos más manos para que colaboren en la ejecución. Pero lo que sí le podría decir, don Ronald, es que estoy segurísimo que si nos sentamos a conversar un ratito, usted me va a decir a mí que sí puede hacer una estimación de las solicitudes que han venido entrando en el tiempo hacia atrás para poder hacer una proyección hacia adelante de las solicitudes que vienen entrando en el día a día. Y aquí lo que nos toca es hacer una estimación aproximada del tiempo que podemos dedicar al día para atender las solicitudes de clientes y el tiempo que debemos de destinar para el tema de planificación y para el tema de administración y el quehacer diario de nuestra actividad profesional. Espero haberle contestado con eso, don Ronald, un poquito o aclarado un poquito la consulta. Compañeras y compañeros, creo que no hay más preguntas por acá. Me gustaría despedirme, no sin antes agradecerles el tiempo, el espacio. Yo sé que el tiempo vale más que oro porque no podemos recuperarlo, estamos en un taller del tiempo. Y bueno, de verdad muy agradecido con el Banco Nacional por habilitar este espacio para que ustedes puedan incorporar una serie de ideas, una serie de prácticas que ya, valga la redundancia, las practican expertos en temas de gestión empresarial y que venimos aquí a compartir y a socializar con todos y con todas. Ángela, que nos pregunta por aquí, lo del 80% del tiempo, es decir, la ley de Pareto, si quieren buscarlo en Google, ahí pueden obtener un poco más de información, ponen ley de Pareto y estoy segurísimo que les va a aportar muchísimo. Aquí la clave es identificar las actividades clave que generan el 80% de mis resultados. No hay que hacer muchas cosas. La clave del éxito, dicen los expertos, no está en hacer mucho, está en saber hacer bien lo clave que es crítico para el futuro. El asunto es tener esa capacidad de discernimiento para entender qué es lo realmente importante y qué puede postergarse o delegarse eventualmente. Compañeros, quedan con la evaluación del curso y de verdad, de mi parte, agradecerles que pasen una feliz velada y una exitosa y muy productiva semana que apenas inicia. De mi parte, un gusto y quedan con la evaluación. Que pasen muy buenas noches.